Hola, ¿qué tal? Yo soy un integrante del equipo morado y hoy voy a hablarles de la absorción y tipos de isotermas de absorción. Nuestro equipo está integrado por Alcántara Valls, Espinosa Vieira, Naranjo Gutiérrez, Palomares Guerrero y Castillo Guevara, que es su servidor. Ustedes se preguntarán qué relación tiene la absorción con nuestra carrera o cuál es su importancia. Bueno, en realidad la absorción es muy relevante para nuestra carrera, ya que tiene que ver mucho con los catalizadores, que sabemos que son sustancias que aceleran o retrasan el tiempo de una reacción. Y para introducirlos más al tema, les voy a explicar qué es la absorción. La absorción se define como la tendencia de un componente del sistema a concentrarse en la interfase, donde la composición interfacial es diferente a las composiciones correspondientes al seno de las fases. ¿Qué quiero decir con esto? Que la absorción va a tener una frontera y puede ser entre un sólido y un gas. En este caso, la imagen está marcada con el sólido como azul y el gas como los círculos amarillos, en donde solo se quedan en la superficie de las moléculas de gas, solo se quedan en la superficie del sólido. Diferencia entre absorción y absorción. Bueno, yo creo que muchas veces hemos confundido esto antes y para aclarar mejor esta duda les voy a decir las diferencias. En la absorción tenemos una superficie que es sólida, a la cual le vamos a llenar o la vamos a poner en contacto con moléculas gaseosas. Estas no penetran en el interior del sólido, como a diferencia de la absorción. En esta las moléculas de gas se introducen al sólido como tal. Esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando agarramos agua con la mano, estas moléculas de agua no se absorben, sino que se absorben, quedan en la superficie de las palmas de nuestra mano. En cambio de la absorción, que podría ponerse un ejemplo como una esponja y agua, en donde las moléculas de agua son absorbidas por la esponja y introducidas a su interior. Bueno, hay ciertas características para, para explicar la absorción. El fenómeno de la absorción es un fenómeno físico-químico en donde se ven muy relacionadas la ciencia de los coloides y las superficies. En el proceso de la absorción hay dos aspectos que se deben de tomar muy en cuenta. Uno tiene que ver con la termodinámica y es el efecto de la absorción sobre la energía interfacial del sistema en el equilibrio. Y otra que se puede traducir como cinética, que es la rapidez del proceso de absorción. Mm, Antes de meterme a los isotermas, debo que dejarles en claro dos conceptos. Uno que es el adsorbato, que es la sustancia que se adhiere a la superficie. En este caso, en el ejemplo pasado, fue un gas a un sólido. Y el absorbente, superficie sobre la que sucede la absorción, en este caso el sólido. La X, que es la cantidad de adsorbato absorbida en una cantidad dada de absorbente, y la M, que es la cantidad de absorbente sobre la que sucede la absorción, o sea, el sólido. Bueno, eh,
Para medir la cantidad o la concentración de una molécula que se absorbe, nosotros utilizamos los que son los isotermas, llamados así isotermas de absorción. ¿Y qué es la relación general entre la cantidad de gas absorbido por un sólido a temperatura constante con función de la presión del gas? Esta también se puede definir como la relación en equilibrio entre las cantidades de gas absorbido y la presión del gas a temperatura constante. Como vimos, esto depende de una cantidad de material absorbido en un sistema en donde tenemos ciertas temperaturas y concentraciones del absorbato. Esto puede estudiarse como una función de la concentración y generar así ya el isoterma de absorción, como se muestra en el esquema, donde tenemos la presión y tenemos el volumen del absorbato. Se pueden clasificar en dos tipos de absorción. La primera es la absorción física o fisisorción. Este tipo de absorción se debe a las fuerzas de Van der Waals y la molécula absorbida no está fija en un lugar específico de la superficie. Dado esto, es libre de trasladarse la interfase. Y tenemos la otra que es la absorción química o quimiosorción. Ocurre cuando el absorbato forma enlaces fuertes en los centros activos del absorbente. Estas dos absorciones se pueden diferenciar por la especificidad, ya que la absorción física no es específica. En cambio, la absorción química o quimiosorción puede ser específica. Un ejemplo es el nitrógeno, que queda quimisorbido a una temperatura ambiente sobre algunos metales que son el hierro, calcio y titanio. Pero como es específica, no va a funcionar en otros metales, como es el níquel, la plata, el cobre o el paladio. Esa es una gran diferencia. Otra diferencia, como ya lo mencionamos, serían sus propiedades termodinámicas, como es el aumento de entalpía o delta H, que en este caso nos viene molar, que en la quimiasorción va de menos 10 a menos 200 kilocalorías mol, y en la fisisorción va de menos 1 a menos 10 kilocalorías mol. Esta es una forma de diferenciarlos. Explicando un poco las imágenes, tenemos que la absorción química o quimiosorción se relaciona con la monocapa y la física se relaciona con la multicapa. Bueno, esto se refiere a que en la quimiosorción solo se puede formar una monocapa, ya que en la superficie de la especie A o del sólido ya no puede producir más reacciones químicas entre el gas y el sólido. Entonces solo se va a formar una capa. Pero en cambio, en la fisisorción, como podemos ver, ya que las fuerzas de Van der Waals entran en juego en este tipo de absorción, y la multicapa se puede explicar gracias a las fuerzas de Van der Waals que interactúan entre moléculas. Esto solo se puede explicar en la fisisorción, ya que el gas que está en la superficie como monocapa puede atraer a más moléculas de gas
generando así más capas de este gas. Bueno, como ya mencionamos, los isotermas nos sirven para medir el grado de la absorción del, del sólido al gas, en donde la gráfica normalmente se puede observar en el eje de las Y el volumen y en el eje de las X la presión a diferentes temperaturas. Tenemos el isoterma tipo 1, que también es llamado Langmuir. En este tipo de gráficas, la gran mayoría de los procesos son de quimisorción, y donde podemos ver o interpretar la gráfica que tiene una presión, y cuando llega a una determinada presión, el volumen aumenta y llega a un valor límite donde se puede formar la monocapa. Mm, y esto nos quiere decir que ya no se puede seguir absorbiendo la molécula de un gas, en un ejemplo de un sólido y un gas. El otro tipo de isoterma es el tipo 2 o el isoterma sigmoide. En este tipo de gráfica se pueden observar las absorciones físicas. Estos tipos de absorciones son muy específicas las gráficas, donde tenemos que se pueden formar ya no solo monocapas, sino multicapas en, en la superficie del sólido. El siguiente es el isoterma tipo 3, también llamado isoterma de Florey-Huggins. Se caracteriza por los sistemas de absorción con una monocapa que son relativamente pequeñas. También se puede decir que son poco comunes. Como dijimos que es monocapa, entonces puede ser un fenómeno de quimisorción. Un ejemplo es el disolvente o plastificante como el glicerol con bromo dimolecular en gel de sílice a 352 Kelvin. Isoterma tipo 4, que es un volumen total de los poros que delimitan el límite de absorción. En este tipo de gráficas podemos ver sólidos hidrófilos porosos, una absorción límite de todos los sitios de hidratación, y un ejemplo sería el benceno con gel óxido férrico a 320 Kelvin. El isoterma tipo 5 o isoterma Brandauer, Emmet y Teller es muy semejante al tipo 3. En esta gráfica no es asintótica y tiende a la presión inicial y forma multicapas, lo cual nos quiere decir que es una absorción tipo física. Un ejemplo sería el vapor de agua con carbón a 373 Kelvin. Y esta sería toda la presentación. Gracias.